Hola a todas y a todos y bienvenidos al primer vídeo de Punto Lana para el grupo Ganchillo, Punto y Veganismo. En primer lugar aprenderemos cómo sujetar la aguja de forma correcta. Yo la sujeto como si fuese un lápiz y me ayudo del dedo anular para coger más firmeza y hacer mejor los puntos. En el caso del hilo lo enredaremos alrededor de nuestros dedos de la forma que nos resulte más cómoda y nos apoyaremos sobre nuestro dedo índice. El hilo más cortito debe quedar hacia nosotros y el hilo más largo que va hacia el ovillo debe quedar por detrás de nuestra mano. A continuación aprenderemos a realizar un nudo deslizado o nudo mágico. Tenemos que ir colocando el hilo alrededor de nuestros dedos de la siguiente forma, pasar la aguja por debajo de este, enganchar el de atrás y pasarlo por el círculo. Tiramos de las dos hebras y ya queda el punto marcado. Vamos a verlo otra vez más. Ahora que ya sabemos hacer el nudo mágico, vamos a aprender a hacer las cadenetas, que son la base de cualquier labor. Agarramos hilo, lo pasamos por la hebra, agarramos hilo, lo pasamos de nuevo por la hebra y así seguiremos repitiendo hasta que tengamos el número de cadenetas necesarias para empezar nuestra labor. En el caso de esta muestra haré 10 cadenetas y una de subida, ya que para empezar a trabajar en la siguiente fila saltamos la primera cadeneta, la que está más cerca de la aguja. Aquí tengo la última cadeneta, la voy a saltar y empiezo en la segunda. Paso por el punto, agarro hilo, lo traigo, me quedan 2 hebras en la aguja, agarro hilo y paso por las dos. Esto sería el punto bajo. Repetimos, pasamos por la cadeneta, dejando los 2 palitos de la V por encima de la aguja, agarramos hilo, pasamos, nos quedan 2 hebras, agarramos hilo de nuevo y lo pasamos por las dos y repetiríamos el punto bajo hasta el final de la vuelta. Aquí estoy tejiendo el último punto bajo de la vuelta y vamos a empezar con el punto alto. Tejemos 3 cadenetas de subida, giramos la labor, agarramos hilo y vamos a tejer en el segundo punto. Este no, que es el primero, en el segundo. Pasamos la aguja, agarramos hilo, las pasamos, agarramos de nuevo hilo, pasamos por las 2 primeras hebras, agarramos hilo y pasamos por las 2 segundas. Repetiremos esta misma secuencia hasta el final de la vuelta. Agarramos hilo, lo pasamos por el puntito viendo las 2 hebras del hilo por encima de la aguja, agarramos hilo, pasamos, agarramos hilo, pasamos por las 2 primeras,
y agarramos hilo de nuevo y pasamos por las dos últimas. Hemos hecho una muestra pequeñita, pero ya tenemos bastante para ir practicando. Espero que os haya gustado aprender a hacer el nudo deslizado, la cadeneta, el punto bajo y el punto alto. Si tenéis cualquier duda, nos vemos en el grupo para seguir tejiendo juntas. Un saludo.